Hola, ¿qué tal, gentil comunidad del canal Visión B? El día de hoy nos encontramos otra vez de plácemes, de galardonados por la presencia de Juan David Rojas. Ya nos ha acompañado en otros videos. Él es un periodista basado en Miami, Florida. Trabaja para un medio de comunicación denominado Compact. Y bueno, pues atiende todas las notas latinoamericanas del acontecer económico, político y social, ¿no? El día de hoy queremos platicar con él sobre el asunto de la reforma judicial. Es un tema de coyuntura, llevado y traído por todos los periodistas y todos los medios, tanto a nivel local como en Estados Unidos. Entonces yo creo que sería una buena temática. Yo soy Luis Armando Becerra, director del canal, y pues vamos dando inicio. Juan, pues no sé, aquí, si quieres ahora yo soy el entrevistado, Ajá, si quieres tú pregúntame lo que gustes y en ese acontecer empezamos a dialogar, ¿no? O sea, de entrada yo te puedo decir pues que es un tema controversial ujú. en sí mismo, pero también tiene mucha trascendencia, pues tiene mucha esencia detrás del tema, porque se trata de reformar de raíz uno de los tres poderes de la Unión, en este caso de México. Entonces, eh, ¿tú cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que tú miras desde fuera de México sobre la reforma judicial? Bueno, pues como siempre, muchas gracias por invitarme al canal, doctor Becerra. Respecto a la reforma, pues estuvimos charlando ahora hace un momento, que en verdad esto está bueno porque yo no he estudiado muy bien a la reforma, así que mi opinión es más bien superficial, pero también da para que entonces yo también haga preguntas. Eh, A ver, creo que es importante empezar. Yo soy pro, he dicho esto antes, pero yo soy pro 4T. Aunque bueno, a veces tengo diferencias sí, con lo que dice o propone AMLO, en fin, yo lo respaldo por lo que él ha hecho por el pueblo. Y me parece detestable la campaña que le hacen en su contra en los medios, tanto nacionales como internacionales. Entonces, yo, por ejemplo, soy de los pocos periodistas en Estados Unidos que dice algo bueno sobre el gobierno de, de López Obrador. Acá encontré un artículo hoy del Wall Street Journal diciendo que el titular era algo como México amenaza con convertirse en una dictadura más, comparando sí, o la Venezuela, Nicaragua, etcétera. Es que es absurdo y los de la oposición en México también, todo el tiempo. No, 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 no. Pero bueno, eh, dicho Mira, esto, sí. Ajá, ok, dime, adelante. la reforma como tal, yo sí tengo un montón de preguntas y también inquietudes, porque de por sí yo no tengo ningún problema con elegir a jueces, o magistrados, etcétera, incluyendo la Corte Suprema. Eso es común acá, en los Estados Unidos, no para la Corte Suprema Nacional, pero para una mayoría de las Cortes Supremas estatales. Eh, y bueno, eso está bien. Em, sí, siempre y cuando los candidatos cumplan con todos los requisitos de la ley, tienen experiencia, sí, tienen experiencia legal, etcétera. Eso tiene, sí, de largo como de ancho. Elegir a los jueces trae consigo una cantidad de beneficios y, em, igualmente desventajas. Es como todo, yo no creo que es el fin del mundo. Dicho esto, depende, el método de elección importa y también si es súbito o no. Entonces, si deciden reemplazar a todos los jueces, sí, de una vez, yo sí creo que eso podría, bueno, y en sentido logístico podría ser problemático. También sí he visto algunos artículos que dicen que, bueno, por ejemplo, que Nuevo León, posiblemente los votantes tendrían que elegir a como 700.
diferentes jueces. Pues, Mm. sí, obviamente nadie podrá sí, seguir tantas contiendas a la vez. Aunque lo chistoso es que eso pasa acá en Estados Unidos, que acá este es un país absurdo donde todos los años hay elecciones. Cada 4 años a la presidencia y al Congreso y cada 2 años solo al Congreso. Pero entre esos años hay varias contiendas locales para municipios, alcaldías, etcétera. Eh, entonces todos los años hay elecciones y hay un montón de candidatos y buena parte para varios diferentes puestos locales, nacionales, estatales, etcétera, y buena parte de los votantes no tienen idea por quiénes están votando, especialmente cuando son puestos no partidistas, que hay una cantidad de contiendas donde los candidatos no cuentan con partido. Entonces, y así me pasaba a mí. Pero bueno, depende. Ahora podemos charlar en un momentico sobre Bolivia. Bolivia es el único otro país del mundo que elige a sus ministros del TC, del Tribunal Constitucional. Yo considero que allá es muy problemático, pero creo que depende. Hay avenidas donde sí, sí, no, es hasta bueno en el sentido que el pueblo pueda ejercer, dar su opinión En sobre el caso el Poder en el caso de Judicial. Estados Unidos, perdón, en el caso de Estados Unidos, se eligen los jueces estatales y ¿hay algún problema que tú sepas en la elección? ¿Está viciado el sistema? ¿Sucede algo que cambie el rumbo de la justicia, digamos, por que se elijan por el pueblo a nivel, digamos, ese tipo de jueces? No, no realmente. Pues es que esa es la cosa. En sí la justicia no cambia. Y eso sí es algo, si por ejemplo AMLO dice que no, es que esto es para que entonces ya cuando los jueces serán contables al pueblo, no van a soltar a todos estos zampones y criminales de cuello blanco. Muy bien, pero elegirlos probablemente no va a cambiar eso un montón. Eh, lo que sí, y esto respecto sí, a temas de seguridad, esta es toda una narrativa que, oh no, al elegir a los magistrados van a ser mucho más susceptibles al poder del narco. Puede ser, igual, pues actualmente los pueden sobornar. Lo mismo acá. Entonces, por ejemplo, hay un montón de escándalos en la Corte Suprema Nacional, en particular el Clarence Thomas, el negro, que Sí, sí. es famoso por ser uno de los ministros más conservadores de la corte. Y él pues ha recibido un montón de favores, viajes caros a Hawái y a varios otros países, ha sido invitado a cenas multimillonarias, en particular en un ricachón, no recuerdo el nombre, pero él lo patrocina. Y obviamente, pues esto es todo un negocio. Entonces, yo le hice este favor, entonces usted cuando llegue este caso a la corte, usted me va a favorecer, tal cual. Lo que dicen sobre los jueces que se eligen a través del voto popular es que, bueno, al tener que hacer campaña, entonces tienen que recaudar fondos y entonces ahí se vuelven más susceptibles a ser capturados por X o Y lobby. En la práctica, yo creo que todo da lo mismo. Depende. Em, Algunos dicen que, bueno, que el juez debería ser imparcial y entonces al tener que hacer campaña, entonces no va a respetar a la ley como debería ser porque está entonces tratando de complacer a los votantes. Pero bueno, si son seleccionados por el presidente, entonces van a complacer al presidente, como ha sucedido con la actual corte, que sí, ahora le dieron inmunidad a Trump y bueno, en verdad a todos los presidentes, ese es todo otro tema. Pero bueno, también la decisión sobre el aborto, que ha cambiado la política estadounidense
fundamentalmente desde el año pasado. Depende. Sí, eso tiene... Lo que yo veo en el caso concreto de Estados Unidos, por ejemplo, que pues lo tomamos de ejemplo para muchas cosas como mexicanos. En el caso del Poder Judicial, cuando hay muchos casos, nombran un jurado ciudadano, por ejemplo. Hasta en las películas lo mira uno, pero en la vida real se nombra un jurado ciudadano que tiene requisitos, quién puede participar en Mm, ese jurado. Se investigan quiénes son para que sean totalmente independientes y no se vicie, etcétera, etcétera, ¿no? Se nombra un jurado y ese jurado es el que no tiene voz, pero sí tiene voto y va a terminar determinando si la persona acusada es culpable o no. No le va a mm, asignar la cantidad de pena, o sea, la cantidad de años, ni mm, dónde puede estar, ni nada. Simplemente va a decir si es culpable o no es culpable, pero es un comité totalmente ciudadano. mm. Pues yo pienso que en ese punto de vista, digamos, el dictar justicia, yo pienso que sí puede ser una parte, digamos, el pueblo o los ciudadanos sí pueden expresar, así pueden decir ante las pruebas de una parte y de otra, decir si alguien es culpable o no, y más si es un comité debidamente seleccionado, que no esté viciado, que no tenga conflicto de intereses, que tenga cierta reglamentación. Entonces, en esa parte que yo lo miro para Estados Unidos, y si le agregamos que se eligen jueces a nivel estatal, pues yo no le miraría mucho problema que a nivel México también pueda emularse en alguna parte esos procesos. Obviamente no estoy hablando de lo mismo, Ese es un aspecto pero de la ¿qué hay? reforma, tener jurados. No es así exactamente, ¿no? Yo Mm, lo estoy poniendo como ejemplo mm, de que el pueblo sí puede decidir, pues, porque luego acá una de las críticas que se hace a la reforma del Poder Judicial es que el ciudadano no sabe elegir un juez porque el juez hace una labor muy especial, mm. jurídica, de que tiene que saber leyes y que yo no podría votar por quién o por tal o por cual para que sea un buen juez. O sea, se me hace a mí un argumento no tan válido, Sí, pues, o no, sea, ese es no, un argumento pobre. Se puede decir lo mismo pobre, sobre los políticos. Igual tienen pues que sí, conocer a las o sea, leyes, pasar legislación, eso es todo es un como, es, proceso. es como, es como si tú no tuvieras poder, digamos, no fueras suficientemente capaz de votar por un presidente de Estados Unidos, porque es el Sí. poder ejecutivo, o Mm, sea, yo creo que si un ciudadano tiene poder para elegir a un presidente de la República, que es el poder ejecutivo. Tienes capacidad para elegir a tu representante, ya sea a la Cámara de Representantes o al Senado, pues yo creo que también tienes capacidad para elegir al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder, perdón, judicial. ujú. Obviamente, pues tiene que haber filtros previos, o sea, no puedo yo saber, yo no puedo conocer las credenciales, si es abogado, si tiene una maestría, un doctorado, si tiene su experiencia. Para eso tiene que haber un comité de filtro, de selección, requisitos, le llaman de elegibilidad, ¿sí? Y de pertinencia, de que una vez que ya me los presenten a mí para elegir por A o B o C, pues sean que los tres cumplen esos requisitos de elegibilidad, pues si no, yo no Sí, sí, puedo como exacto. ciudadano estar viéndolos. Sí, Entonces yo creo eso es lo que digo. A ver, bueno, si vamos a elegir a los jueces, pues obviamente los candidatos de por sí tienen que cumplir con los requisitos, tienen que haber ejercido en X o Y cargo jurídico, haber estudiado derecho, bla, 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 bla. Tienen que sí, tener idea sobre lo que están hablando. Em, mira, si quieres te comento las principales reformas o los principales cambios que tiene la nueva, digamos, la iniciativa de reforma del Poder Judicial en ¿Listo? México. Listo, a ver. Mira, fíjate. Las puedo agrupar en tres partes. La primera tiene que ver con digamos, el que se eliminen los conflictos de intereses del Poder Judicial en México. En México existe una Suprema Corte de Justicia y tiene un órgano que se llama Consejo de la Judicatura.
ese consejo de la judicatura es el que castiga a los malos jueces, pues. Entonces, pero quien dirige el Consejo de la Judicatura es el mismo que dirige la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mm. Entonces hay un conflicto de intereses. O sea, Es decir, Norma Piña. sí, Norma Piña en este Oh. caso, o sea, preside los dos órganos, o sea, presides la Suprema Corte y presides el Consejo de la Judicatura. Entonces, hay un conflicto de intereses. O Ajá, sea, yo no ajá, puedo ser digamos, yo no puedo vigilarme a mí mismo, pues, o sea, porque pues no ajá, sería, sí, no es sí. claro eso. Entonces, yo creo Ajá. que la reforma ataca ese problema. ¿Qué es lo que propone la reforma en ese aspecto? Propone nombrar un tribunal de justicia disciplinario que sea autónomo al Poder Judicial, que Mm. sea autónomo Sí, pues ese para sería el eliminar ideal, ese claro. conflicto de intereses. Entonces, y además, ese tribunal de justicia disciplinario que va a ser como el árbitro, va a ser como el que vigila, digamos, a la Suprema Corte, a los jueces, los va a obligar a que digamos, todo juicio penal sea resuelto en menor o igual a 6 meses. Mm, Y los va a obligar que todo juicio administrativo también se resuelva en menor o igual a 1 año. Quiere decir que ya le va a meter un candado de tiempo para que los problemas y los juicios no se alarguen y alarguen y mm, alarguen de por ujú, vida, porque eso sería una justicia que pues no es expedita, que es un mm. problema que tenemos acá. Sí, Acá la claro. justicia en México no es expedita. O Ujú, sea, simplemente hay juicios que pueden tardar años y no se resuelven. Y nadie puede obligar al juez a que resuelva. Aduciendo que tiene mucho trabajo, pues simplemente puede no resolver y llevarse el caso años inclusive. Entonces yo creo que la reforma viene digamos, a obligarlos a poner una cuña para que los casos sean expeditos. Otra cosa que hace la reforma en esa misma parte es que se va a crear un órgano administrativo que administre el dinero de ese poder judicial. O sea, porque ahorita la misma presidenta, que ya tiene dos grandes puestos, pues es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente de la Judicatura, también es la que administra el dinero del mismo poder judicial. ujú, Entonces, lo que hace esta reforma, nombra un órgano administrativo separado, autónomo, que es quien administra el dinero de ese poder judicial. O sea, para que sea más transparente los recursos. Eso es lo que, en esencia, eso es lo que tiene la reforma en ese apartado. Pero doctor Becerra, Norma Piña es una persona totalmente objetiva, célebre, es una campeona de la Es una democracia, campeona. sus Entonces, credenciales no están en cuestión, no la entonces, podemos cuestionar. ese aspecto yo creo que es esencial que contiene la reforma. Un segundo aspecto que contiene la reforma es lo que se denomina la austeridad republicana. Ujú. La austeridad, desde que llegó este gobierno, el presidente de la República se bajó el sueldo y se reformó la Constitución en el primer periodo Ay, del y los ministros no han cumplido. no Ellos tuvieron cumplido. que O sea, bajarse se su reformó la propio salario y no Constitución lo han hecho. y Eso es para que, ilegal, eso y, no es y un, y un constitucional. artículo dice ahí que ninguna persona Y en México que va a ganar trabaja más que el para él presidente, sí, es gane más que el absurdo. presidente. Y ellos ganan más que el presidente. Ellos Ajá. violan la Constitución. Sí, sí, y Entonces, tiene un pues, montón de lujos, sí, sí, entonces, pues sí. es indebido. Ajá. Fíjate nada más para que tengas una idea. De ¿Sabes cuánto gana en promedio un ministro? Porque hay diferentes, ¿no? Un Ujú. ministro acá en México gana más o menos 8 millones de pesos anualmente, que eso equivale más o menos a $425,000 por año. Wow. Bueno, imagínate un sueldo en Estados Unidos de $425,000 Yo dólares no creo anuales. que bueno, los jueces acá ganen tanto, es que... No, entonces, pues ahí está. Inclusive otro dato.
No, Más, y para dar una idea, creo que el presidente de la nación acá en Estados Unidos, creo que gana como $200,000, fíjate, cien al mil dólares, año. algo así. Entonces acá un ministro gana $425,000 al año. No, pues pues ¿cómo? ¿Tú Es que crees que con ese sí, nivel de ingreso van a querer cambiar? es No, no un se puede. descaro Un y no, descaro, es un no. despropósito. Ahora, para que tengas una idea en ese mismo aspecto, más o menos el Poder Judicial tiene 56,000 trabajadores, el Ujú. número de personas, ese poder. Están ahora de huelga, yo vi ahí en Además, X además que están en huelga la mayor parte. Pues ajá, y ahí salieron ahí con una piñata de AMLO y la quemaron entonces, son 56,000. De esos 56,000, aproximadamente 2,200 trabajadores de ese poder ganan más que el presidente. Mm, O sea, 2,200 están violando la ley, la constitución, pues. absurdo, no. Entonces, pues eso yo creo que el pueblo de México está hastiado de eso, lo que quiere que cambiarse. Entonces, yo pienso que en ese aspecto de la austeridad, la reforma del Poder Judicial va a venir a cambiar esa situación, al menos a contribuir que sean más transparentes en la parte de los ingresos, lo que gastan, Total, en la parte total. de los dineros, pues yo creo que es muy importante. No, y lo Eso, más patético es que utiliza, si tienen toda esta narrativa que, es que AMLO y Morena están atacando a los entes independientes, están almacenando entonces, poder y yo no sé cuál. Sí, el INE, a ver, el INE, Dios mío, el presupuesto del INE es de los mayores del es mundo, de enorme, cualquier ente electoral, eso es absurdo. Brasil, es en- Colombia tienen presupuestos para sus entes electorales como 10 veces menores y funciona y no dicen, no, si le cortan el presupuesto, eso ah, va a acabar con la democracia. Es que, no. ahora, el otro aspecto, el tercer aspecto de la reforma judicial en México tiene que ver con la elección de jueces, o Mm, sea, digamos, es lo más controversial. Ahorita, ¿cómo se elige, por ejemplo, un ministro acá en México? Pues llega el momento en que el presidente, dice la Constitución, manda una terna al Senado, ujú, ¿sí? ujú, Y el Senado elige por mayoría calificada, o sea, por 2/3 partes al menos. ujú, Si no se pone de acuerdo el Senado y puede elegir de esa terna a uno, la ley le da, la Constitución le da el poder al presidente de él nombrarlo directamente. mm, Ahora, fíjate esto. En este periodo que está por iniciar la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de acuerdo a los periodos de vencimiento de los ministros, le tocaría nombrar a 3 ministros, 3 de los 11. ujú, Pues con la reforma al Poder Judicial, ella no va a poder nombrar a esos 3, porque se ujú, va a cambiar el sistema. O sea, ujú, tenemos que entender que es una parte como que está renunciando a ese esquema anterior, va a cambiar el esquema, pues. ujú. De hecho, si la presidenta electa quisiera tener más poder, no renunciara a ese poder, porque Sí, acuérdate, claro, van a tener una mayoría de todos modos. imagínate, como Estados Unidos, fíjate que también se ve en Sí, tal Estados Unidos. cual, tal cual. De los ministros que hay en Estados Unidos, bien sabes quién los nombró Donald Trump, quién los nombró Biden, cuáles Sí. nombró los expresidentes Sí, o el presidente que y han eso es tenido. totalmente al azar. Sí, por casualidad este ministro se murió y X fulano fue presidente, entonces pues de tal Pero partido. desde que Entonces, lo pues, nombra y lo propone el presidente, ya lleva la etiqueta del presidente, pues, y sí, ya sabes cuáles son liberales y cuáles son conservadores, pues, ujú, en Estados Unidos. Y también aquí, ahorita hay 11 ministros acá. De sí, esos sí, 11 ministros, tú sabes cuáles son liberales y ajá, cuáles son conservadores. mm, Entonces, cada vez que llega una ley, y si la ala conservadora es mayoritaria ujú. y llega, la pueden vetar y se acabó. Entonces, Sí, tumbaron la reforma energética de AMLO y entonces, todo eso es eso. lo que hay. Entonces, en el caso concreto, en ese aspecto de elección de jueces, lo que se propone en la reforma es que los jueces sean electos, y que sea a través, por ejemplo, el caso de ministros, donde el Poder Ejecutivo proponga una cantidad determinada de propuestas, por ejemplo, 5,
el Poder Legislativo proponga otros 5 y el Poder Judicial proponga otros 5. O sea, ya Mm, tienes 15. De esos 15, si vas a nombrar a uno, a dos, a tres, hay una comisión que los filtra, va a revisar su expediente, su experiencia, los requisitos, que sean abogados, que tengan maestría, que tengan doctorado, etcétera, etcétera. Los va separando y vas a elegir una parte de ellos que son los que van a ir a la elección. ujú. Entonces yo creo que hay un filtro, ese es el filtro que te decía. Entonces, pues eso es la elección de jueces. Ahora, ¿cuáles son los cambios más fundamentales? La propuesta es, en la propuesta de reforma, es que pasen de 11 ministros a 9, que baje su Sí. periodo de 11 años actualmente a 9 años cada uno. Y se propone que la elección, la mitad de los jueces se elijan en junio de 2025 y Mm. la otra mitad en junio de 2027. O Sí, sea, entonces, eso suena razonable esa para es la mí. propuesta que existe hasta ahorita. 25. Obviamente habrá cosas operativas que se tienen que atender y ver, etcétera, pero Ujú. es el camino. Ahora, si tú me preguntas qué va a pasar con la reforma judicial en México, yo te diría que la reforma judicial va porque va a salir, se va a No, aprobar, sí, sí, yo también creo que sí. se va a aprobar. Pues Y además, la ahora con estos siguiente dos semana senadores se va a aprobar. del PRD que se sumaron a Morena, No, no, pues están ya, a un a escaño. un voto. O sea, es de risa, Eso es porque muy bueno, fácil, solo ahí comprar a cualquier senador del PRI. no, o además que dentro de los partidos, por ejemplo, del PRI y del PAN, pudiera haber un Sí, senador sí, con yo estoy una exagerando, ala pero que sea más liberal, digamos, con un pensamiento sí, más sí, liberal y que diga, no, yo voy a votar por conciencia, pues no por ajá, blog. Entonces yo pienso ujú, que eso va porque va. O sea, en términos concretos, la reforma judicial va ujú. y esta se va a aprobar, yo pienso, la próxima semana. O sea, la primer semana de la legislatura. Es, ¿Será? en la Cámara de Diputados no tiene problema porque es una mayoría, Mm. digamos, con todas digamos, una mayoría calificada en la Cámara y en el Senado están a un voto. Entonces yo creo que Pero sí hay algo de contención dentro de la coalición gobernante. Y bueno, y como dije, sí me parece que eso es un gran interrogatorio con bueno, alguna cosa solo la Corte Suprema, pero a nivel estatal y todos los demás jueces, pues sí, cómo los van a reemplazar, también va a ser algunos en el 25 y otros en el 27 y van a ser todos, porque, pues bueno, y ciertamente podría generar problemas, sí, en el ambiente sí, financiero de México y todo, porque pues si de una vez así cambian a un montón de jueces, eso cambia el ambiente regulatorio y todo eso. Yo sí veo que debatir, mejor dicho. yo pienso que ahorita, por ejemplo, ya se elaboró el dictamen, esta legislatura que ya cierra prácticamente, que ya cerró, dejó planchado el dictamen, por decirlo con esa palabra coloquial, y la nueva legislatura que están por entrar, que entran el domingo ya formalmente, este primero Ujú, de septiembre, pues simplemente lo que van a hacer es discutirla en la primera ujú. semana, no sé, de 3, 4 días, y la van a terminar aprobando, y se va a aprobar. Ujú. Entonces, Pero eso eh, podrá demorar, porque pues sí, en esas discusiones podrán debatir y cambiar algunos artículos, etcétera, presunto. podría haber alguna reforma. O sea, yo pensaría que la reforma se va a aprobar, va porque va, y que bueno, yo creo que en la discusión, en todo caso, si es que hubiera una oposición inteligente, lo que tendría que hacer es hacer propuestas, o Sí, sea, sí, sí, sí. adicionarle, cambiarle, o, Sí, sí, o hacer ese es un buen cosas. punto, porque ¿qué va a pasar? Va a pasar. Entonces, por lo menos lo que podrían hacer es proponer, decir, no, miren, Proponer deberíamos cambios, hacerlo así, agrégale etcétera. este punto, Pero en tal seguramente punto ponle esto. sí, la mayoría de los de la oposición van a decir, no, 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 no. Entonces, ¿Y qué va a pasar? Si dice no, de todas maneras entonces pasa la sí, mayoría, no. se va a aprobar y se van a Ajá. quedar sin hacerle ninguna reforma, pues. Ah, exacto, sí.
Yo creo que la oposición, a como está ahorita maltrecha, debería de tomar una ventaja de ser, aunque sea una oposición reducida, Mm. pues hacer propuestas, tratar de cambiar puntos, o sea, tratar Sí, de sí, mover sí. artículos, de hacer lo esencial, no lo van a cambiar. Sí. O sea, A lo hay mejor puntos, tal vez MC logre contribuir a algo, ni idea. Y bueno, por de ejemplo, cierto modo eso es lo que está haciendo el PRD, ¿no? Bueno, con sus dos senadores. Por ejemplo, por ejemplo, hay un punto que se discutió en comisiones sobre la reforma que tiene que ver con los jueces sin rostro, por ejemplo. Ujú, O sea, bueno, pues se discutió, alguien los propuso y dijo, oye, que se incluya que para ciertos delitos que tienen que ver con el narcotráfico y de alto impacto, haya jueces sin rostro. ujú, Busquemos un mecanismo para que haya un juez que pueda, el que tome la decisión, no se ventile y no se sepa quién tomó la decisión. ujú. Bueno, ahí por cuestión de seguridad es una Sí. propuesta aceptable, digamos, es una propuesta razonable. Decir, oye, pues qué juez, si al cabo de 9 años o 5 años o no sé cuántos años voy a tener que ir a pedir los votos, pues voy a estar tomando decisiones que estoy afectando gente y que esa gente cuando yo ande en campaña o buscando votos me pueden también afectar. Entonces Ujú, yo creo que hay en algunos casos que sí se puede justificar y debería de quedar esa figura, que aunque es controversial porque ya ha habido otros países, pero habría que buscar un mecanismo que garantice que las personas que toman, esos jueces que toman las decisiones donde van a afectar a personas de ese tipo o de ese sector, pues no se sepa sus nombres. Pues yo creo que es ujú, algo que debería de agendarse dentro de la reforma y que quede, pues, para que evitar cualquier problema. ujú. ¿Y Entonces, cómo funcionan las elecciones como tal? ¿Cómo exactamente si, funciona el mecanismo de elección, etcétera? lo que se conoce hasta ahorita, porque ya hay un dictamen en comisiones, se va a hacer la reforma, digamos, a la Constitución y después vendrán leyes secundarias o reglamentos para poder hacerla operativa. No está todo determinado ahorita, porque el procedimiento es primero reformar la Constitución, reformar como lo esencial y luego ir bajando donde se pueda llegar a hacer, pues, digamos, una reglamentación más específica. Entonces, hay cosas operativas que tienen que resolver. Mm, Hasta donde se conoce ahorita, pues por ejemplo, se va a abrir convocatoria para jueces, digamos, en un estado. Si son muchos, digamos, se van a elegir, no sé, 50 jueces. Y si se registran 500 personas, pues son muchas, son inmanejables. La comisión tendrá que filtrarlas, eliminar, hasta que quede un número más o menos manejable. E inclusive ese número manejable que cumple todos los requisitos, hay un procedimiento que se llama de insaculación, o sea, mm. por suerte. O sea, vas a meterlos a una tómbola y sacar por suerte quiénes de esos 10 o 15 ya muy específicos se van realmente a la elección. Entonces ya el pueblo solamente va a ver la cantidad que ya pasó todos esos filtros y que inclusive hubo una situación de suerte que los pudo permitir estar en la boleta. Y esos jueces harían campaña. Eso son lo que harían campaña, solamente ese Mm, pequeño ok. número, no los 500, porque ese sería Mm. inmanejable, pues. Entonces, creo que eso está contemplado y se va a reglamentar, obviamente, paulatinamente en eso, ¿no? Este, pues, Eso está bueno lo que me dice doctor Becerra sobre la reforma, porque mi punto de comparación y también de preocupación es el caso boliviano. Bolivia es el único otro país del mundo que elige a los ministros del TC, de la Corte Suprema Boliviana, y es terrible. Ahora, bueno, uno podría argumentar que da lo mismo que sí, la Corte Suprema acá en Estados Unidos, pero como funciona allá, el MAS, el partido de gobierno, eh, elige bueno, tiene una lista y escoge una cantidad de, ¿verdad?, secuaces. Algunos sí con experiencia jurídica, otros menos.
Y bueno, llena la lista y el pueblo, entre comillas, ratifica a esos candidatos, pero no hacen campaña. Y por lo tanto, en el voto como tal, la participación es muy, muy baja, solo como del 20% o algo así. ¿Por qué? Porque no hacen campaña, los votantes no saben quiénes son. Y entonces es simplemente, en verdad, una forma del partido de gobierno simplemente es dominar al poder judicial y por lo tanto, sí, en el 2017 creo que fue, el TCE llegó a la decisión que Evo Morales tenía un derecho humano a lanzarse a la reelección. A reelección. Si bien la Constitución boliviana decía que, nos dice que los presidentes son limitados a solo 2 mandatos. Y bueno, y ese fue todo otro tema, que entonces él tuvo un referéndum donde además el pueblo votó que no quería que él se volviera a lanzar a la presidencia. Y de todos modos lo hizo y lo sigue haciendo. Pero bueno. Por lo que me dice, ese no sería un problema en México, afortunadamente. Y bueno, creo que este también es un buen tema de discusión sobre si la amenaza autoritaria del obradorismo y Morena y bla, 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 bla. La verdad es que, a ver, sí, siendo justos, en un entonces el chavismo, por ejemplo, fue muy popular en Venezuela, como Morena es ahora en México, si el auge de Chávez y el boom petrolero y toda la cosa. Y bueno, y ellos ganaron un montón de elecciones, eh, con todas las de la ley, sin trampa ni nada, y claramente tenían un apoyo masivo, igualmente en Bolivia, y bueno, es más, el Luis Arce ganó contundentemente contra la oposición boliviana en el 2000. Ahora es todo un problema porque entonces está peleando con Evo y todo este golpe de Estado que tal vez no fue golpe de Estado y en fin. Pero sí, el temor de, yo les digo yo digo que son aparachiks del Departamento de Estado acá en Estados Unidos, la élite de política extranjera. Ellos ven esos casos así de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y entonces es como una sombra que lo ven en todas partes. em, Chávez empezó como un demócrata y lentamente sí, se puso más y más autoritario y maduró peor, etcétera. Yo creo que la evidencia demuestra que por más que critiquen a AMLO ciertamente tiene algunas tendencias demagógicas, etcétera, y se ataca a periodistas y toda la cosa, pero no bajo este sexenio. Ningún periodista ha sido censurado o encarcelado, igualmente opositores, nada del estilo. A estas alturas, después de 6 años, creo que la evidencia demuestra que no hay, y además los medios y la oposición no son fuertes en el sentido de que logran un respaldo contundente de la población, pero tiene una voz muy prevalente y muy poderosa. Y todas estas marchas de la marea rosa, etcétera, de Sochi, yo creo que no es justo comparar a México, a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etcétera. Entonces, y por lo que me ha dicho, sí, varias de los aspectos de la reforma me parecen sensatas, hasta sí elogiables. Eh, sí, bueno, creo que tienen que resolver una cantidad de temas, pero no, por lo que me ha contado, no veo una amenaza autoritaria por el momento. Pero sí, dicho eso, sí, sí creo que pues es importante tener esa conciencia y también rendir, exigir de los gobernantes que no abusen del poder popular cuanto lo tienen. Ojalá Morena no abuse, porque si dentro de pocos días van a tener un poder impresionante, sin No, precedentes y de en... hecho ya lo tienen, pues, o sea, yo pienso que Sí.
Yo pienso que ahorita hay una concentración de poder, tanto ejecutivo como legislativo, como nunca lo hemos visto en este país, como Sí. nunca. O sea, es un poder excepcionalmente concentrado. Bueno, bajo el PRI acaso, pero bueno, Sí, sí, eso era una dictadura. pero no llegó a esos niveles, no llegó a tener al menos ganado en las urnas una mayoría calificada, pues. Sí, Tenía la mayoría calificada comprando, dando ajá, dinero, ajá. corrompiendo, haciendo cosas, Sí, ¿no? sí. Sí, este Pero no este es de así, verdad un apoyo genuino, legítimo. legítimo. Y eso, y por eso es que me parece tan despreciable que en los medios, tanto en México como acá, simplemente no haya respeto por eso. Al contrario, sí, como dijo la Dresser, es que no reconocen que nosotros les quitamos las cadenas. Sí, ahora se las vuelven a poner. Por Dios, de verdad, no. Ahí permíteme hacer un comentario. El día de hoy y mañana, o sea, 30 y 31 de agosto, hay un congreso, digamos, de periodistas independientes y de medios Ah, sí, independientes y hoy en la mañanera, sí, llegaron que y se empezaron abrazaron y hoy. toda la cosa. Sí. Y bueno, de alguna manera, estos medios, como lo estamos haciendo tú y yo aquí, por Ajá. ejemplo, que malamente nos llaman youtuberos, pero que alguien dijo youtuberos, pero no chayoteros, este, eh, algo aportamos nuestro granito de arena, pues. O sea, ya el poder de los medios tradicionales, entiéndase periódicos, radios, televisiones, se ha visto menguada con el surgimiento de una avalancha de personas que desde un ámbito muy individual, muy personal, muy local, han ido emergiendo y diciendo cosas y poniendo a la luz pública tantos problemas que hay. O sea, y Total, yo creo que eso total. contribuye, avanza. El que tú y yo estemos hablando aquí sin ninguna traba, sin ninguna limitación de la libertad de expresión, yo creo que es un buen signo de esto, ¿no? Entonces yo Ve, creo que no lo veo. ese es un buen punto que se me ocurre. Eh, yo como colombiano, por ejemplo, este es otro buen punto de comparación, la Corte Suprema colombiana. A mí me parece muy bueno el hecho de que sí, que la justicia sea, y puede reformar a la justicia como opera, sea por lo menos tema de conversación, que por lo menos sí haya debate y sí diálogo al respecto. Porque, por ejemplo, en Colombia, solo para tomar el ejemplo de la Corte Suprema, la Corte Suprema colombiana es una vaina que solo entienden 5 gatos en todo el país. Es una vaina, Brasil es parecido. Es una vaina absurda donde, a ver, uno piensa, por ejemplo, en la Corte Suprema estadounidense y es una vaina muy simple. Esos son los 9, 11 tipos y ya, y entonces llega. Allá hay un montón de diferentes salas donde algunos de los ministros están en varias salas. Brasil también es así y concurrentemente algunos de los ministros están en uno o el otro y entonces tienen también subministros que también alternan y es una vaina, nadie lo No, entiende y es un nido, es algo complicado de sí, entender. es un nido horrible de corrupción. Hace unos años hubo todo un escándalo del cartel de la toga, lo llamaron, Ujú. porque todos estos jueces, entonces, y el problema es que nadie lo entiende. Es difícil de criticar y destapar la corrupción porque es una vaina tan enredada que se vuelve imposible. Y preciso ahora en Brasil está todo este problema con X, que parece ser que va a cerrar la pelea entre X e Elon Musk con el ministro Alexandre G. Moraes, pero ese sí es un enredo y es cuando son individuos con tanto poder y no son nada contables a la población ni a nada, nadie, así que Norma Piña entonces se vigila a sí misma. Es Entonces, mira, absurdo. fíjate, volviendo aquí a México, yo pienso que lo que justifica la reforma judicial es que la justicia en México ni es pronta, Ujú.
ni es transparente, ni es expedita. O Ujú, sea, la justicia no es justa en México. Entonces yo creo que eso no lo podemos cambiar. Es una verdad a voces que todo el ujú, pueblo siente. O sea, tenemos una mala justicia. Obviamente podemos decir muchas cosas, que la reforma pudiera no lograr eso, pero bueno, yo creo que es un buen principio el transparentar ese poder, como tú dices, esa vaina tan complicada, tratar de hacerla fácil, entendible y que el ciudadano común esté al alcance de ese poder y pueda decidir quién está en ese poder. Yo creo que esa es la ventaja o esa es la esencia del cambio de la reforma judicial. O sea, que el ciudadano pueda realmente incidir en ese poder. Yo creo que eso es una de las grandes ventajas que va a tener esta reforma judicial y que bueno, obviamente hay muchas cosas por decidir, hay muchas cosas operativas por definir, pero yo creo que es un buen principio. Obviamente esto genera incertidumbre, genera ruido, genera estrés. Ya ves cómo salió Ken Salazar, el embajador de México, embajador de Estados Unidos en México, a decir que no estaban de acuerdo, el presidente que pausa esa relación. O sea, hay una serie digamos, de presiones de todo tipo que complican la situación, pero no obstante, yo pienso que la reforma va a salir y que estas discusiones de ahorita van a pasar y que va a ser para bien. Eso esperamos y ojalá yo hago votos porque el gran poder que tiene Morena ahorita en el país lo utilice adecuadamente en beneficio del pueblo. ujú, ujú. Mira, aquí estuve buscando, totalmente de acuerdo, pero aquí estuve buscando solo para tratar de explicar en detalle. En Colombia, mire. La Corte Suprema de Justicia se divide en 5 salas, según lo establecido en el artículo bla, bla, bla de la Constitución, junto a ella, bla, bla, bla. En esto, las salas con las cuales cuenta la Corte son la Sala Plena, Sala de Gobierno, Sala de Casación Penal, conformada por 9 magistrados, Sala de Casación Civil y Agraria, conformada por 7 magistrados, y al final hay como 30 tipos y algunos sí están en varias de las salas. Y es que Es algo complicado. no se entiende, no se entiende, la gente no sabe quiénes son los ministros, los magistrados, etcétera. Es, Bueno, bueno, Juan David, ya para ir cerrando el video por cuestión de tiempo, ¿cuál es tu opinión general ya de la reforma? Puedes compararla con Estados Unidos, que tú tienes más la experiencia y porque vives en Estados Unidos. ¿Cómo ves ya esta situación, digamos, en forma general? sí, pues no, ahí tal como dialogamos, sí, no me parece que es la gran amenaza obradorista que va a subyugar al país, que le va a poner las cadenas de vuelta al pueblo. Y, Y no, es como cualquier otra cosa. Hay cosas a favor y en contra, y pues en eso consiste la democracia y sí, el diálogo y eso. No, no, pues qué bien, yo te agradezco el que hayamos conversado, hayas aceptado conversar sobre este tema. Porque bueno, no deja de ser controversial, no deja de ser Ujú, trascendente. Estamos hablando de uno de los tres poderes de la Unión, en el caso de México concretamente, ujú, y que bueno, es un poder con mucho poder, poco transparente, ujú, poco justo ujú, y que a luces de muchísima gente, de millones de mexicanos, nos ha quedado mucho a deber, porque la justicia no es justa, no es pronta, no es expedita y no es transparente y es una situación que mucha gente no entiende por qué un juicio dura tantos años, por qué sí, liberan a un delincuente, ujú, por qué detienen una ley, por qué, o sea, como que están a favor de estar en contra de las mayorías, pues, y eso es lo que no se ujú, entiende. Entonces yo ujú, creo que este cambio va a venir a meter otra perspectiva en ese poder y bueno, obviamente pues habrá muchas cosas en contra que se tienen que solucionar o problemas que se tienen que solucionar, pero yo creo que todos los cambios, en este caso concreto, este cambio puede ser para beneficio. Obviamente, pues repito, tendría que haber algunas cosas que tendrán que resolver sobre el camino. ujú.
Pues Bien. eso es, Juan David, yo te agradezco el que estés en el canal Visión B, tus opiniones siempre acertadas, tu experiencia de Estados Unidos, como la comentaste, tu experiencia en este caso de Brasil, hasta lo de Bolivia. Entonces yo creo que todo eso viene a contribuir y a darnos otra perspectiva, más global en el caso de México. Y bueno, pues seguramente tendremos reforma judicial a partir de la próxima semana, cuando se apruebe, y ya una vez que se apruebe, vemos si podemos hacer otro video ya sobre las partes operativas, eh, ¿Listo? ¿Sí? Puede ser. un recuento de las cosas que pasaron, etcétera, ¿no? Entonces, pues Juan David Rojas, yo te agradezco que estés en el canal Visión B, y a usted, gentil auditorio, pues gracias por sintonizarnos. Le agradecemos que sintonice el canal, que dé su pulgar arriba. Si no está suscrito, suscríbase, por favor. Y un servidor, pues, Luis Armando Becerra, director del canal, le agradece y nos vemos hasta un próximo video. Un placer como siempre. Un placer. Adiós.